Sí, Pau, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Dios. Le damos por este tiempo que nos permite nuevamente estar reunidas. Buenas noches a todas. Es un gusto verles y pues bueno, doy gracias a Dios porque me permite en esta noche compartir este tema que pues Dios ha puesto en mi corazón, el compartir con todas ustedes. Y bueno, pues espero que hable mucho a su corazón, así como ha estado hablando al mío. Voy a compartirles mi pantalla para poder dar inicio a el tema de esta noche. En efecto, pues estuve yo orando mucho este tiempo para poder pues pensar en qué tema sería importante para nosotras estudiar en estos días. Y pues a Dios gracias, aquí está el tema, se llama ¿Cómo orar bíblicamente? Es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque me gusta mucho orar, me gusta mucho pasar tiempo con el Señor. Desde que yo recibí a Cristo, recuerdo que fui movida por el Espíritu para ir a esos días de oración cuando se ora a las 6 de la mañana. Y pues para mí fue muy hermoso poder ahí externarle a Dios mi sentir, ¿no? Cómo estaba mi corazón, pude derramar mi corazón hacia Él y desde ese momento fui como, fue como un transformar en mi vida, ¿no? Entonces puedo dar testimonio de lo que es vivir una vida completamente llena de Dios en mi corazón, una vez que pues que la oración ha sido parte de mi vida cristiana, ¿no? Y bueno, pues esta noche eh, vamos a, vamos a ver algunos temas importantes, desde lo más básico, qué es la oración, cuál es el propósito de la oración, cómo debemos entrar a la presencia del Señor, que es muy importante, cómo enseñó Jesús a sus discípulos a orar. Y creo que esta es como una primera parte del estudio de esta noche, porque posteriormente veremos Padre Nuestro, si Dios nos lo permite, poder tomar este otro tema que es muy extenso, pero pues bueno, en esta noche vamos a ver esta primera parte y mi corazón latía, mi corazón estaba sediento de hacer oraciones como las que estaba yo escuchando. Y poco a poco Dios fue obrando en mí para que yo pudiera acercarme más al Señor y tener esa certeza de que Él escucha mis oraciones, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ahorita que si alguna de ustedes está experimentando a lo mejor una vida de oración ya muy monótona o fría, o quizás sienten como que es el mismo tiempo de oración, no existe como un latir de tu corazón así tremendo, que te sientas totalmente conectada con Dios. Creo que ahorita es un momento en el que pues Dios pone en nuestro corazón este llamado para poder retomar la relación que tenemos con Él, con nuestro Padre. Es una oportunidad para refrescarnos, para tener mayor conciencia de cómo entrar a la presencia de Dios, porque nos dirigimos al Padre Todopoderoso, al Altísimo, y pues vamos a saber de qué manera es correcta y de qué manera pues Dios nos escucha, ¿no? Cómo podemos tener la certeza de que nuestras oraciones no tienen estorbo y están llegando a Dios. Bueno, pues ¿qué es la oración? Como un concepto muy simple, muy sencillo, podemos decir que orar es platicar con Dios, es dialogar, es externar nuestras peticiones, es
derramar nuestro corazón, es clamar, es invocar, es llamarle, es mostrar lo que nosotros queremos preguntarle. Eso es como de una forma sencilla, pero una vida de oración es una práctica espiritual de una vida cristiana que es la expresión más viva de la relación que un cristiano puede tener con Dios. Es mantener un diálogo personal, aquí lo vamos a ver, es mantener un diálogo personal con Dios, con solemnidad, con respeto, con amor, poniendo delante de su presencia nuestro corazón. Entonces, eh, esto es de una forma más conceptual el qué significa la oración para nosotros. Es importante saber que la oración ha sido establecida por Dios mismo para su pueblo. En la Biblia nosotros encontramos más de 650 oraciones aproximadamente, y esto es porque ha sido desde el Antiguo y el Nuevo Testamento una guía para nosotros como hijos de Dios, el poder acercarnos a Él, el poder clamar a Él. Pero muchas veces cuando nosotros somos convertidas a Cristo, pues no sabemos cómo comenzar, no sabemos realmente qué es orar, no sabemos cómo hacerlo de una forma adecuada. Y bueno, gracias a Dios y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tenemos en la Biblia muchísimos ejemplos de personas, hombres y mujeres, que se mantenían este tipo de comunión con Dios. Y pues el mayor ejemplo pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Incluso él dejó una enseñanza muy clara en el libro de Mateo de cómo orar, y nos deja el Padre Nuestro, que es lo que vamos a ver más adelante si Dios lo permite. Pero creo que sí es muy importante, aprender, ¿no? Aprender de nuestro Señor Jesucristo cómo lo hacía. Jesús oraba en todo tiempo, en todo momento, dice la palabra de Dios, orar sin cesar, y no propiamente se refiere a que todo el día estemos orando, sino que realmente tengamos esa comunión con Dios en todo momento como la tuvo Jesús. Jesús oraba antes de los alimentos, oraba de día, oraba de noche, oraba solo, oraba de forma pública, oraba cuando tenía que tomar decisiones importantes como elegir a sus discípulos, oraba eh, en todo momento, incluso en el momento de su muerte, en el momento de su crucifixión, él oraba, él platicaba con el Padre. Incluso en su último aliento encomendó su espíritu a él. Y entonces, él es como nuestro mayor ejemplo de una vida de oración. En la palabra de Dios dice Jeremías 33:3, es uno de los pasajes como estos, vamos a encontrar muchísimos que nos animan, que nos alientan y que nos motivan para mantener una vida pegada con nuestro amado Dios, que dice Jeremías 33:3, que yo creo que todas ya lo conocen, dice, clama a mí viene como una ordenanza, y seguido de eso viene una promesa. Muchos pasajes bíblicos que encontramos pueden manifestar, pueden mostrar una orden, pero muy pocos vienen acompañados de la promesa. Y este viene con la promesa y dice, y yo te responderé. Si nosotros clamamos a Dios, Dios nos responderá, y dice que nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos estas ordenanzas de Dios. También en Romanos, yo tomo este pasaje bíblico como algo muy propio, como algo muy personal, que dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, ¿no? Es como el lema bueno, no es el lema, es nuestro principio bíblico de nuestro ministerio de oración, que estemos siempre constantes.
sabemos que vamos a ser afligidos, que vamos a tener algunas circunstancias que padecer, pero que nuestra esperanza está viva en Cristo y que mientras nosotros permanezcamos en esta esperanza, debemos también permanecer constantes en la oración. Entonces, bueno, pasajes como estos, como venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar, es una promesa que también Dios tiene para nosotros y nos alienta y nos llama para mantener una vida de oración. ¿Cuál es el propósito? Si es bien cierto que Dios, pues como dice su palabra, antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad, eso es muy cierto, ¿no? Pero también es cierto que Dios se complace de escucharnos, de tener esa intimidad con Él. Él anhela en todo momento que nosotros podamos recurrir a Él, estar en su presencia, sentir que nosotros dependemos de Él. Él se agrada de nuestras oraciones, Él se agrada de nuestras peticiones. Y pues el propósito principal que tiene la oración es mantener una dependencia total, una completa comunión y una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Ese es uno de los grandes propósitos que tiene el mantenernos en oración. Pero otro propósito también muy importante es el que a través de la oración nosotros podemos reconocer nuestras incapacidades como humanos, como personas. Tenemos que reconocer nuestras incapacidades y por el contrario, reconocer el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y pues eso es muy, muy importante. El orar, el tener esta práctica espiritual, no solo nos lleva a tener este propósito en la oración, sino también en esta oración podemos encontrar consuelo, podemos encontrar refugio, podemos encontrar respuesta a las diferentes circunstancias que tenemos en nuestra vida y pues qué importante, qué interesante es que realmente a través de la oración nosotros podamos sentir de la presencia de Dios. Entre mayor sea nuestro tiempo de oración con Dios, todas estas circunstancias y situaciones que pasamos en nuestras vidas van trascendiendo, van siendo cada vez menores porque vamos poniendo mayor atención a Dios, a nuestro Padre Celestial. Y otro de los propósitos que tenemos, que tiene Dios para la oración para con nosotros, es que a través de ella podemos interceder, podemos bendecir amorosamente a los demás. O sea, la oración no solamente es para que nosotros mismos podamos buscar la bendición de Dios, sino que a través de poder interceder, de poder orar por los demás, podamos pedirle al Padre por las necesidades de nuestros familiares, de nuestros hermanos en Cristo, de aún pues la gente que es difícil de amar, ¿no? Que también no ha sido alcanzada a lo mejor por la salvación y pues qué importante es que a través de una oración nosotros podemos decirle a Dios y clamar por ellos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el propósito de la oración es grande, es inmenso, es una gran arma que Dios ha dejado a cada uno de nosotros para que podamos fortalecernos, podamos sentir que no estamos solos, podamos experimentar el poder que tiene Dios sobre nuestras vidas. ¿Ok, amadas? ¿Estamos bien? ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? Esto es muy claro. En la Biblia dice que nosotros debemos dirigir nuestra oración a nuestro Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Cristo enseñó en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9, dice así:
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y bueno, esto es parte de la oración que hace Cristo, pero lo que quiero resaltar aquí es que Él nos enseña que la oración va dirigida a nuestro Padre Celestial, va dirigida a Él. Y por supuesto, toda oración es aceptable por medio de nuestro Señor Jesucristo. No todas las oraciones que se hacen llegan a Dios, porque quien intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y esto no quiere decir que nuestra oración al final de ella tengamos que decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. No necesariamente es eso. Lo que sí debemos entender es que por la sangre, por el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, es que tenemos esa entrada al lugar santísimo, que podemos acercarnos a su presencia por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ese velo que nos separaba de poder tener comunión con Él lo quitó por ese gran sacrificio. Entonces, las personas que oren deben tener a Cristo en su corazón para que estas oraciones no tengan estorbo. Jesucristo, aún estando a la diestra del Padre, sigue intercediendo por cada uno de sus hijos. Es aquí donde nosotros podemos confiar que si pedimos en el nombre de Cristo, nuestras oraciones serán escuchadas. Dice en Juan 14, 13 y 14. Anaí, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Sí, voy un segundito. Juan 13, Sí, no, Juan 14, 13, ¿verdad? sí, 14, 13. 3. 13 y 14. Oh. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Creo que esto es importante que lo sepamos, que, que Jesucristo intercede por cada uno de nosotros y no solamente debe quedarnos claro esto, sino que la oración correcta también debe ir alineada a la voluntad de Dios. Dice en Primera de Juan 5:14, dice así, yo lo voy a leer yo, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, justamente en el pasaje de arriba decía que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Eso es cierto. Y la oración que lo complementa es la siguiente, que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces debe cumplir estos requisitos. La oración debe ser en Cristo Jesús y debe ser alineada a su voluntad. ¿Qué es alineada a su voluntad? Pues se refiere a que nuestros deseos, nuestros anhelos, todo aquello que nosotros pidamos, incluso pues un milagro en nuestra salud, una respuesta en algún problema, en alguna situación que nosotros tengamos, siempre tenemos que pedir que al final sea la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, que sea así, pues nosotros debemos sujetarnos a su voluntad, ¿no? Muchas veces nosotros pedimos que pues ciertas cosas sucedan en nuestra vida, no queremos ser afligidos, queremos evitar la aflicción, queremos evitar el dolor, pero al final pues a Dios no se le sale nada de control y es ahí donde nosotros tenemos que aceptar, ¿no? Que si su respuesta de Dios por el momento es a lo mejor seguir padeciendo una enfermedad o alguna situación que nos incomode, bueno, pues que podamos tener esa capacidad de aceptar que esa es su voluntad perfecta, porque
es importante que sepamos que la voluntad de Dios siempre, siempre será dirigida para nuestra santificación, como dice en Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, eh, muchas veces nosotros le pedimos al Padre ciertas cosas, pero no podemos ver más allá de lo que Él ve, ¿no? Es como un poquito parecido a lo que un bebé o un niño te pide de comer, ¿no? Te dice, no te va a decir el bebé, oye, mamá, ¿me puedes dar de comer hoy unos, unas papitas, un juguito Boing? Y pues tú no le vas a dar eso porque tú sabes que eso no le conviene. Tú le vas a dar la ensaladita, la sopita, el pollito, todo aquello que le puede nutrir, ¿no? Entonces, es así como Dios también obra en nuestras peticiones. Él nos va a dar siempre lo que sea mejor para nosotros y entonces nosotros tenemos que estar en esa disposición de aceptar la voluntad de Dios. Y Él siempre va, y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es nuestra santificación. Muchas veces nuestras aflicciones o las situaciones que Dios permite en nuestra vida nos pueden ayudar a mejorar nuestro carácter, a lo mejor a acercarnos más a su presencia. Entonces, la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios es esa, pues nosotros con un corazón humilde debemos aceptar su voluntad. Al aceptar la voluntad de Dios, es increíble cómo Él nos regala el gozo y la paz en medio de esas pruebas, en medio de esas situaciones. Tal vez nosotras no podamos entenderlo, pero Dios sabe cómo deposita en nuestro corazón ese gozo, esa alegría y esa paz que sobrepasa todo entendimiento en esos momentos de tempestad, en esos momentos de aflicción. Cuando nosotros podemos descansar en el Señor y decir, Señor, tú tienes el control de esta situación, entonces en ese momento somos capaces de experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, es muy importante reconocer la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre en nuestras oraciones. Y bueno, ¿cómo debemos entrar a la presencia del Señor? Esto es algo muy importante porque, como yo les decía, es un acercamiento que vamos a hacer a nuestro Padre Todopoderoso, al Altísimo Señor, pues debemos entrar con una actitud de reverencia, con una actitud de respeto, de solemnidad. Dios nos pide, sí, orad sin cesar, orad en todo tiempo, en todo momento, pero en este momento nos vamos a dirigir a una oración de calidad, con un tiempo de calidad, ¿no? Él nos está demandando que podamos tomar esos tiempos muy específicos, porque Él quiere pasar tiempo con nosotros, Él quiere sentirnos que estamos ahí. Y no estoy hablando de 10 minutos antes de levantarme bien de la cama, no estoy hablando de que postrados en la cama, sino que tomemos ese tiempo realmente de respeto y de reverencia a nuestro Padre Celestial. Entonces, estamos hablando de un tiempo precioso de oración que le vamos a dedicar a Dios. Y pues en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, les pido que alguien me ayude a leerlo, por favor. Aquí lo tengo ya en la pantalla, si me quieren ayudar a leerlo. Yo, amiga, te Mimi. ayudo. Ah, ok. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Gracias, Mimi. Pues justo aquí, como dice el pasaje, teniendo libertad ahora para entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Aquí nos da específicamente cómo debemos entrar a su presencia. Dice aquí, acerquémonos con corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe. Y dice también, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a ver a qué se refiere con un corazón sincero. Muchas veces cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a hacer oraciones, no reflexionamos realmente cómo está nuestro corazón. Debemos analizar cuáles han sido nuestras palabras más recientes, nuestros pensamientos más recientes, nuestros deseos, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros planes, todo lo que hemos hablado recientemente, cómo tenemos que analizar cómo está nuestro corazón sincero. Y aquí dice la palabra de Mateo 5:8, habla sobre bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué promesa tan hermosa, ¿no? Que todas aquellas personas que lleguen con un corazón limpio realmente podrán experimentar la presencia del Señor, podrán tener ese regocijo. Pero es muy importante que nuestro corazón sea un corazón verdadero, que sea un corazón que no se incline a... Tenemos que analizar, como les decía, a dónde se dirigen nuestros pensamientos, qué es lo que estamos realmente mostrándole a Dios cuando estamos orando. Si realmente lo que nosotros estamos pidiendo es lo que nos atrae nuestra carne, o es realmente buscamos las cosas del Espíritu y del reino. Entonces, un corazón sincero debe ser lavado de toda maldad, porque solo los del corazón purificado pueden ver a Dios. El cielo no se promete para el corazón impuro, sino para el corazón puro. Y pues yo creo que es importante reconocer, no debemos hacer caso omiso de cómo está nuestro corazón, tenemos que reflexionar sobre las intenciones del corazón. Ustedes saben que el que conoce las intenciones de nuestro corazón es Dios, y nosotras pues muchas veces nuestro corazón está muy inclinado siempre a pensar lo malo, siempre está inclinado a tener deseos carnales, a tener deseos de que, Señor, pues te pido por favor que me ayudes a cambiar de carro, por ejemplo. Es que yo quiero cambiar mi coche porque pues ya es necesario, pero yo no sé si realmente mi corazón lo está pidiendo para glorificar al Señor, o lo está pidiendo porque pues es algo que yo quiero para mi gusto, ¿no? Para mi carne. Entonces, un corazón debe ser un corazón genuino y verdadero, no debe tener motivaciones ocultas, no debe tener esas motivaciones que no agraden al Señor. Debemos acercarnos a Él con un corazón puro. Y por eso nuestras oraciones deben ir acompañadas, como dice el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque muchas veces ni nosotras mismas sabemos cómo está nuestro corazón, pero Dios sí lo sabe. Entonces nosotras debemos asegurarnos de que nuestro corazón sea sincero, que a la hora de acercarnos a Dios no lo busquemos por lo que Él nos va a dar o la respuesta que nos va a dar, que nos acerquemos porque realmente Él nos ama y porque nosotros queremos amarlo y queremos acercarnos a Él confiadamente, y que nuestro amor y nuestra relación con Él realmente vayan de más a más cada vez, ¿no? Entonces, nuestro corazón debe estar siempre
ser genuino y verdadero. Analicemos con anticipación cómo entramos a la presencia de Dios, ¿no? O sea, es importante que podamos reconocer nuestras fallas, podamos reconocer, Señor, cambia este corazón, porque yo misma estoy pidiendo algo, pero no estoy tan segura de que esto sea algo que te honre, que te glorifique, Señor. Entro en un momento de confusión y en este momento no sé exactamente cómo está mi corazón. Límpiame, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, amadas, yo les invito a que reflexionemos cómo queremos entrar a la presencia del Señor. Debemos buscar entonces motivos que realmente glorifiquen a Dios. Que nuestro corazón esté movido por esas cosas que le agradan a Él y que en donde Él sea quien brille en nuestras vidas. Si tenemos algún anhelo, pues esos anhelos deben cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? Si queremos a lo mejor comprarnos una casa, pues que esa casa cumpla con el propósito que Dios permite para que esa casa pues la pueda yo tener. Por ejemplo, Señor, esta casa la quiero para que yo la pueda aquí dar, para que sea una casa de oración. Yo quiero que aquí gente venga y podamos unirnos en oración, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que podamos interceder por nuestros hermanos. O sea, el motivo por el cual Dios realmente se vea glorificado. Nos decía nuestro pastor, en dónde de esa decisión o de esa petición que tú estás pidiendo, Dios se glorifica, en donde se agrada, en donde Dios ahí se exalta. Entonces tenemos que analizar que nuestros motivos pues sean aquellos que cumplan con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. También busquemos en nuestras peticiones soluciones que hagan que nuestra fe aumente, ¿no? Como les decía hace unos momentos, si nuestras necesidades a lo mejor son de salud, Señor, pues que a través de este padecer, de esta situación, yo me acerque más a ti, que yo pueda tener una mayor comunión contigo, que yo pueda clamar, que yo pueda acercarme, que pueda darte prioridad, que tú seas siempre mi primer lugar, que tú seas aquí el que mueve el timón de mi vida. Haz que a través de esta prueba mi fe aumente, que a través de esta prueba muchas personas lleguen a ti, a tus pies. Entonces, cuando nosotros oremos, pidamos de esta manera soluciones que permitan que nuestra fe aumente. Y también pidamos respuestas que nos permitan llevar testimonio de cómo obra Dios en nuestras vidas. Muchas veces queremos que Dios nos quite ciertas situaciones que estamos padeciendo, pero al final el propósito que Dios tiene es que a través de esta prueba que tú vas a padecer en un corto tiempo, después puedas hablar de ella a otras personas que lo estén experimentando y que puedan estar padeciendo la misma situación y que tú puedas compartir y ser ese testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, amadas, busquemos siempre, siempre que los motivos sean para glorificar a nuestro Dios. Y que nuestros motivos de oración pues vayan más en el espíritu. Sabemos que es una lucha constante, ¿no? Que tenemos todos los días. Nuestra carne es débil, que nos pesa mucho levantarnos en las mañanas y tomar ese tiempo de oración. Dios nos pide que podamos no solo orar como iglesia, sino también de una forma personal y pues a través de la comunión con Dios y con su palabra, con la oración, nosotros podamos siempre crecer en santidad, crecer en comunión con Él. Y esa debe ser otro motivo de oración, que por favor, amado Dios, obres en nuestro espíritu para que nuestra carne mengüe y que nuestro espíritu crezca. Muchas veces la oración va acompañada de ayuno, y el poder orar y ayunar, pues nos ayuda a que nuestro espíritu vaya creciendo, que vayamos doblegando nuestra carne.
Entonces, muchos de los motivos de oración deben ser para que nuestro espíritu vaya creciendo, vaya en aumento, vayamos teniendo mayor comunión con Él, mayor santidad, y nuestra vida de oración vaya en mayor crecimiento. Dice que debemos acercarnos en plena certidumbre de fe. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Qué importante es que nosotros tengamos esa plena certidumbre, esa plena confianza en que las oraciones que yo estoy haciendo al Padre, Él las va a responder. Tenemos una promesa en Salmos 34:15, en Salmos 34 del 15 al 17, voy a leer el 17 que dice, claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias. Dios siempre va a tener una respuesta para nuestras oraciones. La respuesta puede ser sí, puede ser no, o puede ser espera. Y pues nosotros debemos confiar en que la respuesta que Dios nos esté dando es la que más nos conviene, es la que Él ha decidido darnos, porque somos sus hijos y nos ama. La confianza debe ser absoluta en esas promesas de Dios. Dicen las promesas de Dios, los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quién dice amén? Dios está ahí, Dios nos escucha. Esta es una de sus grandes y hermosas promesas que Él nos da. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y os haré descansar. Esta es una plena certidumbre de que Dios nos escucha y nos va a dar todo eso que nosotros necesitamos. Nosotros podemos experimentar en Él su bendición. Y a medida que nosotros nos vamos ejercitando en la oración, esta confianza y esta certidumbre de fe va aumentando, va creciendo. A medida que nosotros leemos estas hermosas promesas y esta palabra que nos deja en la Biblia, nuestra fe va creciendo. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros afirmamos y entendemos y hacemos nuestras las promesas de Dios, pues podemos seguir creciendo en esa fe, en esa confianza. Y a medida que aceptamos la voluntad de Dios, también nuestra fe va en aumento. Purificados los corazones de mala conciencia. Bueno, quiero decirles, amadas hermanas, que la conciencia es un sistema de advertencia que Dios nos da a todas las personas, a toda la humanidad, para que reaccionemos al pecado y produzca en nosotros una cierta acusación moral. Pero cuando estamos en el mundo, esa conciencia de pecado nos lleva a la culpa. Pero cuando nosotras somos salvas, amadas, el Espíritu Santo es quien nos convence de ese pecado. Y lo que nosotros sentimos ahora es un arrepentimiento genuino. Y eso nos ayuda entonces a esforzarnos a mantener una conciencia limpia. Cuando nosotros nos acerquemos al Señor, debe ser purificados los corazones de mala conciencia. Nunca debemos hacer de menos nuestros pecados, nunca debemos hacer menos todo eso en lo que hemos fallado. Es importante reconocerlo porque sabemos que si nosotros confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Dios es siempre misericordioso y nos va a limpiar de toda nuestra maldad. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros debemos acercarnos a Dios purificados los corazones de mala conciencia. De ahí qué importante es de verdad conocer esto para que nuestras oraciones realmente lleguen a nuestro Dios y no tengan estorbo. Entonces, aquí nos llama a que tengamos un corazón puro y de buena conciencia. Cuando dice lavados los cuerpos con agua pura, pues nosotros sabemos cuál es el agua pura, ¿cierto? Entre más agua depositemos a nuestro cuerpo, pues más limpios vamos a ser. Y esa promesa la obtenemos desde el libro de Ezequiel 36:25.
Anita Porcayo, ¿me ayudas a leer Ezequiel 36:25? Aquí lo tengo ya en la pantalla, amada. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Y eso es muy cierto, o sea, esta es como la primera parte de poder acercarnos a Dios en un diálogo, como yo les decía, la oración no debe ser un monólogo, porque esa es como la primera parte de iniciar nuestra intimidad con Dios. Recordemos que es un diálogo y un diálogo pues debe tener una respuesta, ¿no? Entonces, nosotros obtenemos nuestra respuesta a través de poder consultar, de poder meditar y tener ese tiempo de lectura de la palabra, porque a través de la palabra Él nos va purificando, Él nos va limpiando. Y entonces es como Dios nos habla y da respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, nos da consuelo, nos da ánimo, nos reconforta, nos guía, nos anima, nos exhorta, nos redarguye. ¿Ok? Entonces, la oración no debe ser un monólogo, debemos cerrar ese círculo de diálogo que hemos comenzado con la palabra de Dios. Y bueno, pues debemos acercarnos cada día y todos los días es un continuo, lavar nuestro cuerpo con agua pura. Y entre más nos acerquemos así, pues más respuesta tendremos a nuestras oraciones. Y bueno, vamos a ver cómo enseñó Jesús a sus discípulos a orar. Y pues aquí viene en Mateo 6, del 6 al 8, la forma en la que Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos. Y lo voy a leer yo, dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Vean qué hermoso, ¿no? Estoy hablando de este tiempo de oración que Dios nos pide tener en intimidad con Él. Lo vamos a hacer en una forma privada, no vamos a hacerlo de forma pública. O sea, sí es verdad que todo el tiempo estamos platicando con el Señor, todo el tiempo está acompañándonos, lo sentimos a nuestro lado, lo sentimos con nosotros todo el tiempo, pero este tiempo en especial que Dios nos pide tener es en privado, de forma privada y hacerlo sin estarlo diciendo a todo el mundo, ¿no? Es que a mí me gusta orar y es que yo oro y todas las mañanas y ahí estoy. Entonces debe ser como algo muy nuestro, algo muy privado, muy personal. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es maravilloso cuando tú puedes entrar en la presencia del Señor, como desde el momento en el que tú pasas ese tiempo con Él, tu semblante, tu ser, llega a ti ese gozo, esa paz desde ese momento y desde ese momento ya tienes esa recompensa, aunque todavía no hayas recibido la respuesta clara a tu petición, pero ya estás siendo recompensado, ya estás experimentando la presencia del Señor en tu vida. Y luego dice, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido. Muchas veces como les decía, pues ya estamos como que acostumbradas a Padre, te pedimos que bendigas nuestro día y hacemos de nuestra oración algo muy monótono, algo muy repetitivo. O el hecho de decir Señor, Señor, Señor a cada rato, pues no nos lleva a tener como no darle tanta importancia como realmente lo merece, ¿no? Entonces, dice aquí que no usemos repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que hacer oraciones tan extensas, tan largas. Realmente lo que Dios ve de nosotras es nuestro corazón puro y sincero. Entonces, pueden ser oraciones en donde Él se regocije de que estemos ahí en su presencia y que estemos ahí dedicándole tiempo y que estemos hablando con Él. Y eso lo ve más nuestro amado Padre. Y luego dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre
sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Y eso es muy cierto. Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestros corazones y sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, pero también sabe y quiere que nosotros le digamos cuánto le amamos, cuánto le necesitamos y por qué estamos ahí. Estamos ahí porque le amamos. ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos a orar? Vamos a seguir leyendo. Mateo, ¿quién me ayuda a leer Mateo 26:41? Ahora sí, amada Vicky, ¿me ayudas? Sí, amiga, con gusto. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, aquí Jesús, yo recuerdo este pasaje mucho porque Jesús estaba a punto de ser aprendido y le pidió a sus discípulos que lo esperaran ahí, orando, mientras él subía a Getsemaní a orar al Padre. Y 3 veces subió y 3 veces cuando bajó encontró a sus discípulos que estaban abajo esperándolo, los encontró dormidos. Y de ahí esa enseñanza tan hermosa, Jesús en su humanidad pudo experimentar lo que es ser afligido por las cuestiones carnales, ¿no? Por ese sueño, esa pesadez, esa flojera, esa apatía, esa desconfianza, todo eso que con lo que lidiamos en nuestra carne, pues Jesús sabía que íbamos a vivir esas situaciones y nos dejó esta enseñanza tan maravillosa, velar y orar, o sea, velar quiere decir estar atentos, estar listos, estar prestos y orar para que no entremos en tentación, porque nuestro espíritu, el espíritu que Dios derramó en cada uno de nosotros está ansioso, está deseoso de tener ese tiempo de comunión con Dios, pero nuestra carne es débil. ¿Cuántas veces no nos han dicho, vamos a orar a las 5 de la mañana? Y pues, oh, Dios, qué difícil, ¿no? Pararnos a esa hora, o qué difícil es pararnos a las 4 de la mañana para poder orar. O sea, nos cuesta mucho trabajo. Nuestra carne y nuestras preocupaciones, nuestros afanes, muchas veces toman el primer lugar antes que estar orando. Muchas veces también nos ponemos a comer y olvidamos darle gracias a Dios por esa provisión, ¿no? Dejamos de lado el poder ser agradecidos. ¿Por qué? Pues porque no nos podemos aguantar el hambre. Ay, no, es que ya tenemos mucha hambre. Entonces, Jesús, perdón, en su humanidad experimentó esas aflicciones que podríamos padecer, esas situaciones que podríamos padecer, pero por eso nos dijo, velad y orad para que no entremos en tentación. Marcos 1:35 también nos muestra cómo Jesús oraba. ¿Lo puedo leer? Sí, claro, Raquel, adelante, Marcos 1:35. Y alguien más que vaya buscando Salmos 34:1, por favor. Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, él salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y ahí oraba. Entonces, pues creo que ahí está muy, muy claro, ¿no? Nuestro tiempo de oración, pues que él hacía, el tiempo de oración que Dios tomaba era muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Y él fue muy sabio al dejar este testimonio, porque realmente nuestro tiempo de oración, cuando nosotros queremos platicar con nuestros hijos y está un bullicio, hay sonido, hay música, hay algo por ahí, nos impide hablar con Dios, ¿no? Entonces, muchas veces, si no tenemos ese tiempo en silencio, pues nuestra comunicación va a ser como que no se va a entender. Entonces, yo creo que es muy importante tomar esos tiempos donde no hay nada de ruido, donde yo puedo tener realmente esa conexión con Dios.
estar cerca de Él y poder tener ese tiempo de intimidad, como lo hizo Jesucristo, muy de mañana, sin ruidos, sin interrupción, cuando los niños aún están dormidos, cuando el esposo todavía está dormido, cuando yo realmente pueda dedicarle ese tiempo de calidad al Señor. Y Salmos 34:1. A ver, yo lo leo. Bendeciré Adelante. a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Pues creo que gran parte de nuestras oraciones deben ser de alabanza, de adoración, de reconocer a nuestro amado Señor. Y eso es a lo que nos invita este salmo, a que pasemos ese tiempo con Él. No solo estemos pidiendo, sino también que nuestras oraciones estén llenas de alabanza, de adoración, de gratitud, de amor. Podamos de esta forma derramar nuestro corazón hacia el Señor. Y hablando de las vanas repeticiones, que la palabra vana significa que no tiene sentido, que están huecas, que están vacías, pues muchas veces para dejar de caer en esas oraciones repetitivas, podemos orar la palabra de Dios. Como yo les decía, yo me vi muy cautivada, muy enamorada de la oración de Nehemías. O sea, cuando yo oré Nehemías, estaba yo, wow, qué hermoso ora. O sea, incluso su oración fue acompañada de ayuno. Y fue un momento en el que yo hice mía esa oración y por mucho tiempo estuve haciendo algo semejante. Sentía realmente esa presencia de Dios y me podía postrar y podía sentir esa humildad y esa misma sensación que Nehemías estuvo experimentando. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos tomar ciertas partes de esa oración porque las entendemos. Entonces yo aquí les puse algunos pasajes bíblicos que si podemos leerlos más adelante, pues puedan servir para ustedes para que sus oraciones no tiendan a la monotonía, tomen color, tomen alegría y sean de mayor edificación, porque tenemos mayor confianza cuando oramos la palabra, porque tendremos la certeza de que estamos orando la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso, estar alineados a la voluntad y orando como Dios nos ha mostrado en algunas de las oraciones que tenemos en la Biblia. Un salmo que también les quiero recomendar que pueden ustedes leer es el Salmo 25 que hace David. Y es una forma de poder limpiar nuestro corazón, de poder entrar a la presencia del Señor. Ustedes pueden leer este salmo y les va a mostrar cómo David estaba totalmente arrepentido por ese pecado que había cometido con Betsabé y haber matado. Entonces, en ese salmo, David derrama su corazón y pide perdón a Dios. Es un salmo que yo les recomiendo leer, profundizar en él, meditar en él, porque de esa forma es como nosotros realmente mostraremos un completo arrepentimiento hacia el Señor. Y bueno, aquí vemos Apocalipsis 4:11, es una oración de adoración y de exaltación a Dios por su grandeza. Si lo pueden leer, lo pueden meditar, pueden tomar ciertas porciones de esta oración y sus oraciones van a ser mucho más bellas, mucho más profundas. En segunda de Tesalonicenses 1:11 tenemos el favor de Dios a nuestros semejantes. Es una oración que se hace para interceder por otros. En Efesios 3:16 al 19 tenemos una oración de confianza en Dios en medio de las dificultades. En Efesios 1:17 al 19 tenemos una oración de sabiduría por el conocimiento de la palabra. Y bueno, estos son unos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Salmo 16:1-5, oración para afirmar nuestra confianza en Dios. Tenemos una infinidad de oraciones en la palabra de Dios que pueden inspirarnos, que pueden motivarnos para poder orar la voluntad de nuestro amado Padre.
Y bueno, yo creo que este estudio que hemos comenzado, pues se resume en este pasaje de Hebreos 5:7 que voy a leer. Dice así: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y yo creo que ese pasaje para mí queda como una enseñanza grande, porque justo para entrar a la presencia del Señor debemos entrar con ese temor reverente hacia nuestro amado Padre. Y si Cristo, que siendo el mismo Dios en su forma de humano, realizó oraciones y realizó súplicas con clamor a Dios y fue escuchado, pues cómo no habremos nosotras también de ser escuchadas y de ser esas hijas que Dios quiere tener, ¿no? Derramando nuestro corazón delante de Él. Y pues bueno, amadas, hasta aquí vamos a dejar el estudio para darle gracias a Dios y después pasar a ese tiempo de comentarios. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos y a darle gracias a Dios por este tiempo de estudio. Amado Dios, Señor Todopoderoso, te damos esta noche tantas gracias porque pues tú has sido bueno, misericordioso con cada una de nosotras y hoy has traído a nuestro tiempo de estudio este llamado, Señor, para que podamos seguir siendo hijas, que podamos acercarnos a ti, a tu presencia de una forma correcta, de una forma en la que tú, Señor, te glorifiques. Te pido, amado Dios, que obres en la vida de cada una de estas mujeres que están hoy conectadas y que, Señor, levantes guerreras de oración, mujeres que se entreguen totalmente a estos tiempos en los que tú, Señor, nos pides tener contigo, que podamos seguir creciendo en fe, que podamos seguir creciendo en tu palabra, en ese temor reverente hacia ti, Señor, y que podamos entrar confiadamente al trono de tu gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro, Señor. Te pedimos que estos tiempos de oración que tú nos vas a permitir, Señor, siempre sean para buscar agradarte a ti, para tener ese amor cada vez más grande hacia ti, Señor, confiando en que a través de ti, Señor, todo lo podemos. Gracias, amado Señor, gracias a nuestro Señor Jesucristo por la enseñanza que nos ha dejado y porque tú has permitido que en este momento y en este tiempo podamos seguir aprendiendo de ti, Señor. Te damos gracias por la vida de cada una de nosotras, la disposición que has puesto en nuestro corazón para aprender cada día más de ti y te pedimos, amado Dios, que bendigas esta noche y nos permitas llevar por obra todo lo que hemos aprendido. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.